Después de haber contemplado las personas divinas y contemplando particularmente a la persona del Verbo encarnado, Jesucristo, el Hijo de Dios, que se presenta a la humanidad, a la Iglesia, a cada alma como esposo, y hemos contemplado en él y por él el consejo evangélico de la virginidad consagrada. Vamos a contemplar algunos de los demás consejos evangélicos, aunque sea brevemente. Esto no es un curso de espiritualidad, sino una sencilla meditación a lo largo de estos días que nos ayuden a entrar más íntimamente en la espesura del amor de Dios, de las personas divinas infinitamente felices que inhabitan en nosotros, en quien nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Por eso esta tarde contemplamos el consejo evangélico de la pobreza. La pobreza es uno de los muchos consejos evangélicos de los que nuestro Señor Jesucristo habla en los santos evangelios. Jesús no solamente habla de 3 consejos, hay muchísimos más consejos. Un consejo evangélico es, por ejemplo, cuando dice no juzguéis y no seréis juzgados. Es un consejo evangélico. Pero lo que llamamos tradicionalmente en la Iglesia los votos, de hecho hay algunas congregaciones que añaden algunos otros votos, lo que tradicionalmente la Iglesia ha considerado como consejos evangélicos son las 3 coordenadas de la existencia humana, que son nuestros bienes, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Santo Tomás de Aquino, hablando en la Suma Teológica, dice que por orden de importancia es más importante que los demás el consejo evangélico de la obediencia, porque lo que se entrega, lo que se consagra a Dios, es lo más íntimo de la persona, que es su interioridad más profunda, que es su voluntad. Pero dice que en el orden del testimonio, sin duda el consejo evangélico es el más importante, la pobreza, porque es el más perceptible por quienes nos observan. Si nosotros más o menos vivimos la castidad o somos más o menos obedientes, es más difícil para el mundo, para las gentes, que se den cuenta. La pobreza es lo más externo y por lo tanto lo más perceptible. Los que vengan a este monasterio, lo primero que van a ver es su pobreza o su riqueza. No van a ver si ustedes son muy obedientes y muy castas. Entonces, por el testimonio, sin duda, lo más valioso es el testimonio de la pobreza. Estoy seguro que nadie dudará que San Francisco de Asís era un hombre obediente, pero no creo que nadie destaque a San Francisco de Asís en el conocimiento popular por su obediencia. Si tú le preguntas a cualquiera por qué era famoso San Francisco de Asís, pues porque era pobre, porque abrazó la pobreza, la hermana pobreza. Entonces, el valor del testimonio es incalculable. De la pobreza hay que decir algo idéntico a la virginidad consagrada. Igual que la virginidad consagrada no era un valor en el Antiguo Testamento, no existía como valor, más bien era una maldición, también era una maldición en el Antiguo Testamento la falta de riquezas, la falta de bienes. La pobreza era un castigo de Dios. La señal de que tú eras bueno, la señal de que Dios estaba contigo, la señal de que Dios te había bendecido, eran las riquezas, tus posesiones materiales. La señal de que eras maldito a los ojos de Dios es que eras un pobre, un miserable, que no tenías nada. Esa era la visión de Dios. Dios premia a los buenos con riquezas y castiga a los malos con la miseria y con la pobreza. No existe en el Antiguo Testamento realmente como valor. Recuerdan, por ejemplo, la historia de Job, cuando Dios le pone a prueba. ¿En qué consiste la prueba? En que le quita todo. Se muere su mujer, se mueren sus hijos, se mueren su esto, y por supuesto se mueren sus camellos y sus bueyes y sus cabras. La maldición de Dios. Y como pasa la prueba
y es agradable a Dios, pues Dios le bendice con más camellos, con más burros, con más chivos y con más de todo. La riqueza, una señal de la bendición de Dios. La pobreza, una maldición. Aparece en la aurora de la salvación, en el momento cumbre de la historia, en el kairos definitivo, aparece Jesucristo. Y aparece dando lo que se llama en teología unos signos mesiánicos. Desde su misma concepción, desde su misma aparición en el mundo, hay una obstinada elección por parte de Dios de que la pobreza sea el signo mesiánico. Belén de Judá, un pueblo marginal, desconocido, a las orillas del Imperio Romano, un lugar completamente irrelevante, insignificante. Ya no digamos Nazaret, peor todavía. ¿Cuál es el signo que le da el ángel a los pastores? Encontraréis a un niño, el signo de la mayor fragilidad, de la mayor indigencia, que es un niño, no es un rey guerrero vencedor. Vienen los Reyes Magos buscando al rey de los judíos y se encuentran un recién nacido en un pesebre, que es de donde comían los bueyes y los animales. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, en una cueva, en un lugar espantoso, porque no había ni donde nacer. Mayor pobreza que no tener el Hijo de Dios donde nacer, y todo ha sido creado por Él y para Él. Cuando sus padres van a presentarlo al templo, ofrecen la ofrenda de los pobres, no la de los ricos. Y recuerdan, las 2 tórtolas. Y así piensen en la infancia de esta criatura. El rey Herodes lo quiere matar, tienen que salir como emigrantes. Este país está lleno de emigrantes. Pues miren, ahí tienen a otro emigrante que tuvo que escaparse a Egipto. Y regresa, y miren, su existencia debió de ser tan irrelevante que, salvo un pasaje de los 12 años en el Evangelio de San Lucas, pasamos directamente a su vida pública. Pues no sería una vida tan espectacular la que vivió en Nazaret. Y a uno le tiene que quedar siempre el interrogante, pero ¿y esto por qué? ¿Por qué Dios elige esto? Porque nosotros podemos decir, bueno, yo no elegí el sitio donde nací, pero Él. No creo que hubiera un detalle que no haya sido expresión de la voluntad del Padre. Son completamente despreciables. Sus padres, unos personajes completamente irrelevantes, sin ningún brillo social. No pertenecían a ningún grupo reconocido, de ningún relumbre, de ninguna importancia, ¿no? Gente muy marginal de la sociedad. Y así, cuando empieza su vida pública, las expresiones de su pobreza son continuas. Los pájaros tienen nidos, las zorras madrigueras. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Maestro, ¿dónde vives? Pero no les lleva a su casa. Pues vivo en la calle tal, de total, ¿no? Vengan y lo verán. Y estaba, no sé si debajo del árbol donde le dieron a Bartolomé, al pobre. Y así transcurre toda su vida pública, itinerante de un lugar para otro. ¿Qué casa va a tener si va caminando, va trashumando de un lugar a otro? Cuando elige a los 12 apóstoles, ya lo dice el apóstol San Pablo, que Dios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Esto todo es parte de la revelación de Dios. Esto tiene algo que decir a nuestra vida. Esto es expresión de un signo testimonial de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Que solo quienes saben buscarlo entre la pobreza lo van a reconocer.
Entonces, el primer aspecto, Dios Padre, en la plenitud de los tiempos, ha elegido la pobreza como signo mesiánico, para que en la pobreza los pequeños y los humildes puedan reconocer en la fe al Hijo de Dios. Y hay, dice Jesús mismo, del que no se escandalice de mí. Cuando elige a los 12, los elige no de entre la aristocracia de su tiempo, de la gente importante, socialmente hablando. Para un rico que lo intentó, lo rechazó al joven rico. Entró en la casa de los ricos para evangelizarlos y les invita, si es que quieren seguir la secuela Christi, el seguimiento de Cristo, les invita a dejarlo todo. De lo poco que tienen, a dejarlo todo. Esa invitación de Jesucristo es radical. Y además aparece en muchos sitios del Evangelio, de los diferentes evangelistas. No lleven túnica, no lleven sandalias de repuesto, no lleven dinero en la alforja. Es no. ¿Qué tengo que traer para seguirte? No traigas esto, no traigas esto. Pero bueno, ¿qué tengo que traer? No traigas esto, ni esto, ni esto. Lo único que le interesa a Jesús es que no traigas nada y que no te preocupes por el mañana, que ya el obrero merece su salario, que ya cada día tiene su propio afán y todas esas citas que conocemos de sobra. Cuando Jesús comienza a predicar el Evangelio, comienza sobre todo a predicar a los pobres de toda calaña, pobres porque son enfermos, lisiados, tullidos, todas esas personas que han sido maldecidas por Dios en la mentalidad de los judíos. Recuerden el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres? Porque un castigo, la ceguera es un castigo. Ellos tenían mentalidad judía, los apóstoles. Entonces, toda expresión de pobreza, sufrimiento, miseria y cruz es maldición de Dios. Pues contemplar la pobreza de Jesucristo y el papel que ha jugado en su ministerio público. Contemplar esto abundantemente. Jesús prefiere a los pobres. Hay claramente una elección de Dios en favor de los pobres. El Señor oye, escucha el gemido del pobre, dice la palabra. Entonces, la preferencia del Hijo de Dios por los pobres. Él elige a lo que no es nada en este mundo para confundir a lo que es. Dirá San Pablo, miren la comunidad de ustedes, a los corintios. No hay entre ustedes ricos, ni señores, ni aristócratas. Dios ha elegido lo bajo de este mundo para confundir el poder. Entonces hay una preferencia de Jesús por los pobres. Hay una preferencia de Jesús por la pobreza, no solo los pobres, sino por la vida pobre. Pero es que son los pobres los que eligen a Jesús. Dirá el evangelista San Juan que los sumos sacerdotes dicen, ¿es que acaso alguno de nosotros ha creído en él? Son esta gente baja, irrelevante de este mundo, la que son los seguidores. Por lo menos estaban diciendo la verdad, que ellos no creían y que los pobres sí creían y les seguían. Entonces son los pobres los que siguen a Jesús. Cuando los discípulos de Juan el Bautista
le preguntan a Jesús si es el Mesías o tenemos que esperar a otro, Jesús da lo que se llama en teología signos de credibilidad. Id a Juan y decid lo que estáis viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los tullidos se ponen en pie, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Pauperes evangelizantur, los pobres son evangelizados. ¿Por qué soy el Mesías? ¿Cuál es la prueba de que soy el esperado de los tiempos? Estos signos de credibilidad, que los pobres son evangelizados. Mientras los pobres no sean evangelizados, la Iglesia no estará dando testimonio de Jesucristo. Entonces, Jesús, Dios Padre, elige para Jesús la pobreza extrema para su nacimiento, elige ser pobre, elige a los pobres, elige la pobreza y los pobres le eligen a él. De hecho, cuando empieza su gran predicación en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, versículo 1 de las Bienaventuranzas de San Mateo, la primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres, que también lo es en las Bienaventuranzas de San Lucas. Se lo he repetido esta pregunta muchísimas veces, hermanas. ¿Ustedes se creen estas cosas? ¿Nos creemos de verdad que es una bienaventuranza la pobreza? Y por si hubiera alguna duda, en el Evangelio de San Lucas aparecen las maldiciones en contraposición de las bienaventuranzas. Pero hay de ustedes los ricos. Hay cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Y por eso es tan importante que nos tomemos en serio la palabra de Dios, que no caminemos como enemigos de la palabra, que no digamos palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, y hagamos lo que nos dé la gana y no hagamos el menor caso de la palabra de Dios. Si una comunidad monástica se debe de regir por algo, es por la palabra de Dios. Una comunidad de mujeres que quiere vivir en serio del pan de la palabra. Salir aquí a cantar un salmo más o menos bonito con un acompañamiento de órgano, salir por la puerta y hacer lo que me da la gana, no creo que le dé mucha gloria a Dios. Entonces yo creo que sería bueno no pintar los mausoleos, los sepulcros, si por dentro está podrido, si por dentro no tenemos interés en poner esta palabra en práctica. Entonces, que nos paremos a pensar si de verdad estamos convencidos de que es una bienaventuranza, y tanto es una bienaventuranza la pobreza como es una maldición la riqueza. Por eso, tomarse en serio lo que dice la palabra es camino de santidad. Es lo que han hecho los santos de todos los tiempos. Leyeron los mismos evangelios que nosotros, pero los pusieron en práctica. Por eso les invito a que contemplen y mediten todas estas cosas. ¿Por qué es tan importante la pobreza evangélica? Primero, porque nos libra del demonio, nos libera del demonio. Hermanas, es muy probable que el demonio nunca se les va a aparecer, y si se les aparece y quiere seducirlas, créanme que no va a aparecer con cuernos y un tenedor.
porque cuando uno suele ver eso sale corriendo. El demonio no quiere que salgas corriendo, quiere seducir tu corazón. Y las riquezas es una de las armas más perniciosas con las que el demonio seduce el corazón de los hombres. La pobreza nos libra de la tentación del demonio, que nos tienta y seduce nuestro corazón, porque quiere apartar nuestro corazón del único tesoro que es Jesucristo. El demonio quiere para ti riquezas, Jesucristo quiere para ti pobreza. San Francisco de Asís literalmente veneraba la pobreza, la hermana pobreza, la señora pobreza. Él se había desposado con la pobreza. Por eso, una vez más, en descubrir seriamente el peligro horrendo de las riquezas. Y quienes tienen autoridad sobre una comunidad monástica deben de ser las primeras que son vigilantes para no dejar entrar al demonio. Otra razón por qué las cosas en sí no tienen nada de malo. Las criaturas han sido creadas por Dios y las cosas no tienen moralidad. La moralidad la tenemos las personas. Lo que pasa es que estamos profundamente heridos por las consecuencias del pecado original, de la concupiscencia, que se inclina al mal y rechaza el Evangelio, rechaza el bien, rechaza lo que nos lleva a la santidad. Por eso, la riqueza está íntimamente asociada a la soberbia. Cuando tú preguntas a una persona, ¿y esa persona de qué familia? Bueno, es de una familia humilde. Pero cuando uno dice la familia humilde, ustedes saben perfectamente que no nos estamos refiriendo a la virtud de la humildad. Es una manera educada de decir pobre, ¿no? Se asocia humildad con pobreza, porque se asocia soberbia con el rico. Es imposible poseer riquezas sin que las riquezas te posean a ti y se convierten en tu ídolo y en tu Dios. Es lo que has puesto en el centro de tu vida personal o de tu vida comunitaria. Ustedes se alegran por ser más pobres o por ser más ricas. La comunidad se alegra cuando aumentan los ceros de la cuenta del banco, o se alegra cuando vive en la pobreza y en la indigencia, que es la única manera de vivir de la providencia. Porque si la providencia está en los ceros de la cuenta del banco, no tengo ninguna preocupación. Entonces, que la pobreza sea un antídoto contra el demonio. Segundo, que sea un antídoto, un remedio contra mi soberbia, mi egoísmo, mi autosuficiencia. Me produce una falsa seguridad, porque ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir el día de mañana, la puedo solucionar con la riqueza, en vez de con el abandono en Dios, que es mi Padre. El símbolo del pecado del hijo pródigo, hermanas, es: dame mi parte de los bienes, dame mi riqueza. Si es mi parte de los bienes, quiere decir que cuando el hijo pródigo vivía en la casa de su padre, tenía más riquezas que cuando se fue. La prueba es que le dirá al hermano mayor: hijo, todo lo mío es tuyo. Pues oye, si todo lo mío es tuyo, ¿para qué quiero mi parte de las riquezas y marcharme? Porque quiero las riquezas sin ti. Quiero apoyarme no en mi padre, sino en la riqueza. Y eso es lo que hacemos cuando nos enriquecemos
Y eso es lo que le ocurrirá al que es rico en bienes de este mundo, son palabras del Evangelio, pero no es rico ante Dios. Es el Evangelio. No digamos como la riqueza, otro aspecto, demonios, soberbia, autosuficiencia, como la riqueza pone en peligro la salvación de un alma. Pero qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. No dice imposible, pero sí dice difícil. ¿No les llama la atención, no les preocupa que en más de 2000 años la Iglesia jamás ha canonizado a un rico? Ni uno. Era un millonario muy piadoso y no lo han canonizado, no, ni uno. Pues no me preocupa que la riqueza sea probablemente uno de los grandes impedimentos para mi santificación. Vamos, díganme, si ustedes saben algún caso, pues ayúdenme a salir de mi ignorancia. Una de las características de los santos es precisamente el grado heroico de pobreza que han vivido. Otro aspecto importante que les animo a considerar sobre esto, que es el peligro de la salvación del alma. Pues hombre, si ustedes quieren que las almas se salven, avísenle del riesgo de las riquezas. Cuando ustedes tratan con gente, ¿ustedes alguna vez le hablan a la gente de que no se apeguen a las riquezas, de que compartan sus bienes con los pobres? Fíjense que es lo único que le pide Jesús al joven rico, es: da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Y se fue muy triste. Pero Jesús no cedió, no le dijo, bueno, mira, quédate con lo de esto y luego te vienes y ya, pues poco a poco no hizo el menor esfuerzo por retenerlo, o las riquezas o yo. Y se dan cuenta con qué facilidad nosotros cada vez somos más ricos y cada vez nos creemos más cerca de Jesús, viviendo en una fantasía, viviendo en un mundo falso que no existe y del que daremos estrecha cuenta. O sea, piensen que son hijas de San Francisco y Santa Clara, aparte de ser hijas del Evangelio. La riqueza pone en peligro la salvación del alma de una persona, porque es estrecho el camino que lleva a la vida. Santa Teresa de Jesús, sus escritos están llenos de referencias al peligro de las riquezas y del peligro de los ricos. Ella dice, no sé cómo lo pueden sufrir, dan una limosna de vez en cuando, viven una vida regalada, que es una palabra del español de aquel tiempo, sin darse cuenta que están poniendo en peligro su salvación. Y la Iglesia tiene una obligación en conciencia de advertir de esto, de hablar de esto, de proclamar esto. Y por eso la gente no cree en nosotros. Y no cree en nosotros porque no piensa que somos pobres. No hay más que preguntar. O sea, si no es una cosa tan complicada. Ustedes salgan a las calles de esta ciudad y pregunten, ¿ustedes creen que nosotras somos pobres o somos ricas? ¿Qué diría la gente? Y lo digo a ustedes porque están aquí delante mío, pero si le preguntaré, ¿y ustedes qué piensan de los padres, de los sacerdotes?
¿Qué piensa la gente de nosotros? Oiga, no hace falta estudiar 5 años de teología para saber lo que es un rico y lo que es un pobre. Solo hay que tener 2 ojos en la cara. ¿Qué piensan las familias de ustedes? Ay, mi pobre hija estará pasando tanto hambre y tanto frío, y estará pasando tanta penuria, y nosotros aquí en casa comiendo, la pobrecilla a lo mejor no habrá cenado. ¿Ustedes creen que eso es lo que piensan sus familias? ¿Qué piensan sus familias? ¿Que tú eres la rica de la familia, la afortunada de la familia? Ay, hija, pues qué bien vives, hija, ¿qué quieres que te diga? Pero estas cosas no se predican, hermanas, porque no están de moda, y nos duele y nos esfuerza, pero no sé si vamos a cambiar. Ay, ¿qué razón tiene el Padre? ¿Ustedes honestamente creen que a mí me sirve de algo que me digan que yo tengo razón? Yo no quiero que me den la razón, quiero que cambien. Si no cambian, no sirve de nada darle la razón al predicador, que no dice otra cosa que lo que está escrito en el Santo Evangelio. Piensen, por ejemplo, si conocen alguna parroquia de ricos que no tenga sacerdote. Pero yo conozco en este país muchas parroquias que son pobres o no tan pobres, pero no son ricas, y no tienen sacerdote. Vayan a las parroquias de los ricos de este país a ver si tienen sacerdotes. Vamos, se dan bofetadas los sacerdotes por ir a trabajar ahí, y no precisamente a evangelizar. Y hay que tener mucha santidad, hermanas, para trabajar entre los ricos, y que no te contagie el virus de la enfermedad de la riqueza. Muy peligroso. Piensen, por otra parte, cómo la pobreza tiene un valor testimonial evangélico maravilloso, extraordinario. Es una fuente de evangelización. Toca el corazón de la gente, como tocaba el corazón de la gente la vida de los santos de todos los tiempos. Y yo les animo a que vuelvan sobre los santos evangelios, agarren los libros. Si no me quieren creer una palabra, ¿qué dice el evangelio sobre todas estas cosas? Que el evangelio no lo he escrito yo. Y creo que a todos nos tiene que tocar muy profundamente y cuestionarnos. No hace mucho tiempo, dando esta misma charla, muy parecida a lo que estoy diciendo aquí, en otra comunidad de religiosas de su congregación, les dije, miren, ¿por qué no agarran una caja muy grande, la ponen en el centro del patio y empiecen a echar todo lo que está de sobra, todo lo que no necesitan para vivir su vida? Les digo que de esta casa salen camiones del por si acaso. Si de este retiro saliera que ustedes como comunidad toman la decisión de empobrecerse, ha valido la pena los ejercicios. Personalmente, revisen lo que tienen. Y la pobreza no consiste en dar de lo de sobra, eso es el comienzo. La pobreza consiste en no tener de lo que hace falta. Yo creo que en esto hay un camino grande de conversión. Sigan la vida de Jesús, que es un completo despojo. Si ustedes leen la vida de nuestro Señor Jesucristo y han leído los santos evangelios, en el texto, en la Biblia, hay un momento en que dice, con letras muy grandes, pasión de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ese subtítulo, casi todos los verbos en la vida de Jesús están conjugados en voz activa. Jesús hizo, Jesús fue, Jesús le tocó,
Jesús vino, Jesús se subió en la barca, Jesús le llamó, Jesús se le quedó mirando, es lo que hizo, es Jesús en acción. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, Huerto de los Olivos, fue prendido, todos los verbos en voz pasiva, fue llevado, ya Jesús no hace nada, es lo que hacen con él, más pobreza. Y luego ya empieza el despojo incluso material, además del de su dignidad. Le abofetean, le escupen, le quitan las ropas, le ponen la corona de espinas, le cargan una cruz y muere en lo alto de un madero desnudo y le entierran en un sepulcro prestado. ¿Jesús salvó al mundo por lo que hizo o por lo que le hicieron? Otro aspecto importantísimo, íntimamente asociado a esto: la pobreza tiene un enorme valor de cruz. La pobreza es crucificante. Si la pobreza no es crucificante, tiene muy poco valor, es muy poca cruz, muy poca pobreza. Entonces la pobreza es un gran signo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La pobreza es crucificante. La vida de los pobres es espantosa, por eso nadie quiere ser pobre. A mí durante unos años de mi vida me tocó ser director de vocaciones de la oficina de vocaciones de la Arquidiócesis de Nueva York, y yo trabajaba en medio de las comunidades latinoamericanas, hispanas, en el Bronx, donde vive la gente más pobre de la ciudad de Nueva York, que es donde viví yo toda mi vida. Y de entre ellos salieron unas cuantas vocaciones. Lo malo es que cuando entraban en el seminario parecía una casa de millonarios, en un barrio completamente diferente de la ciudad, donde nunca habían vivido estos muchachos, y de repente se enamoraban de la riqueza. Estos niños cuyas madres estaban viviendo en la más absoluta miseria, en lugares horribles, donde las escaleras olían a orín, sus madres a cuatro patas restregando casas, y sus hijos que querían ser sacerdotes viviendo como ricos. ¿Qué pasaba? Que cuando el cardenal les ordenaba sacerdotes, como estos muchachos hablaban inglés y español, el cardenal pretendía enviarlos de vuelta a los barrios de los que ellos venían, pues porque conocían el barrio, conocían a la gente y además hablaban español e inglés, y decían ellos que vayas tú, y ninguno quería volver. Yo volver allí, después de haber conocido esto, en cambio los curas americanitos blancos que solo hablan inglés, a las parroquias de los ricos, ¿verdad? Pues va a ser que no. Y se negaban ahí, porque habían conocido una vida, gracias o por culpa del sacerdocio o de la formación sacerdotal, que ellos no habían conocido. Y una vez conocido lo bueno, nadie quiere lo malo. Y eso lo viví yo, vamos, lo vi con mis dos ojos. Ahí no quería volver nadie. Entonces creo que es muy importante también contemplar este aspecto de la pobreza, que es testimonio de cruz, por amor a Cristo pobre. Cristo, que elige a los pobres, espera que el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, elija a los pobres, elija la pobreza, elija vivir pobre. Porque nos hemos revestido de Cristo Jesús, porque somos uno en Cristo. Porque si no vivimos así, nunca reconoceremos a Cristo en el sacramento o cuasi sacramento de los pobres, que hemos proclamado recientemente y volveremos a proclamar el día de la fiesta de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Mateo 25, 31, 46. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, separará a las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha, las cabras a la izquierda, y dirá a los de su derecha: vengan, venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo, Señor?
¿Cuándo ha dicho los evangelios que Cristo está presente en los ricos y en la riqueza? Él nunca se ha identificado con los ricos, solo se ha identificado con la pobreza. Entonces yo creo que es verdaderamente importante que nos tomemos en serio la palabra de Dios, porque miren, hermanas, a la hora de la muerte, el juez divino solo va a decir una palabra cuando te vea. No creas que te va a echar un discurso de 45 minutos. El juicio consiste en una palabra. A unos va a decir, ven, y a los otros va a decir, vete. Que es lo que está en el Evangelio, en la palabra. Dirá a los de su derecha, ven, bendito de mi Padre. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos. O miren la parábola del buen samaritano, el que se abaja ante la miseria de su hermano, herido, caído, atropellado, y lo cubre con sus bienes, le da al posadero, toma estas monedas, y si en algo quieras deber, te lo pagaré a mi vuelta. Jesús, que se identifica con los pobres, con los que tienen hambre, con los que tienen sed, con los que están desnudos, con los que están solos, con los que están en la cárcel. Y a los otros les dirá las palabras más horribles: vayan al fuego, preparado para el demonio y sus ángeles. Vamos, es que no escatima horror Jesús. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, hambriento y en la cárcel y no me socorriste. Y unos irán al reino eterno y otros irán a la condenación eterna. Y todo, hermanas, por los pobres. La manera más fácil de que se corrompa una comunidad es la riqueza. Eso se lo aseguro. Lean historia de la Iglesia. Las órdenes se han hundido, han florecido en la pobreza y se han hundido en la riqueza. Es historia de la vida religiosa. Grandes congregaciones que empezaron maravillosamente bien, pero que se fueron corrompiendo por el camino. Pero lean las vidas de sus santos fundadores, lean las cosas que están escritas. Y para concluir, aunque sabe Dios que sería tanto más lo que hay que decir, les advierto de un peligro que les acecha a ustedes muy directamente. Cuando la vida, no me refiero a este monasterio, sino de una congregación, de una orden, se aleja cada vez más de la santa regla y de sus constituciones, pero sobre todo de la regla, que es la que han escrito los fundadores, al final, ya verán, si no ha pasado ya, cambiarán las constituciones. Cuando la ruptura es cada vez más grande, como duele tanto la incoherencia en la que estamos viviendo entre lo que está escrito, y yo lo he oído montones de veces en congregaciones, en comunidades de su misma orden, y es que eso es imposible vivirlo. Y cuando dicen eso, entonces ¿para qué has venido? Si no es para vivir la regla y las constituciones. ¿A ustedes no les entregan el libro de la regla el día de la profesión religiosa o un librito, ¿no?, con las instrucciones? ¿Para qué? ¿Para que te digan luego que es imposible vivirlo? Pues no me lo den. Si esto no es lo que voy a vivir, ¿para qué me lo dan? Pero no hagan la comedia de entregar el libro. Bueno, pues ya cuando la ruptura es tan grande, ¿qué hacen? Cambiar el libro, porque antes se cambiarán las constituciones que nos convirtamos nosotros a la vida de la Santa Regla. Pues tenemos mucho que pensar, tenemos mucho que reflexionar, están a las puertas de un capítulo, piensen muy bien lo que van a hacer.